Ahí no. Shut up. Ya estamos. Shut up. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se la escucha. Bueno, muy bien. Bien, esto es simple, porque es nada más que la devolución del TP. Vamos a ver si puedo compartir una pantalla. Bien. Bueno, les puse este ejemplo porque creo que tiene varias cosas que me parece interesante referirles. Así que bien, concretamente, en el trabajo práctico este 3, que se trata de una persona que levantaba 50 litros de sangre, la persona no había sido capacitada en riesgo ergonómico, no existía un procedimiento de trabajo seguro para la tarea, tampoco se le habían entregado por escrito los riesgos según establece el código, el artículo 213 del decreto 208, del decreto 351. Es decir, había una falencia importante, empezando sobre todo por el hecho de que no se había capacitado en levantamiento de carga. A partir de allí, yo lo que hago referencia es que la tarea esta pudo haber relacionado los daños musculoesqueléticos por el cual reclamaba la persona, que era un empleado. En esta pericia, les comento que tuve que responder 3 impugnaciones que me hizo el responsable de higiene y seguridad, porque, bueno, me embarraba la cancha y me decía que no, que se había cumplido y demás, pero en esencia los temas que yo les menciono, después los amplié, las respuestas a las impugnaciones son claras. La persona me contesta haciendo referencia a la tabla de levantamiento de cargas y dice que según el levantamiento de cargas, 52 kilos dividido en 2 personas es totalmente tolerable. Entonces yo le respondo que no es así, porque la tabla establece límites de altura, altura de inicio, distancias al cuerpo, y si no había sido capacitado, ¿cómo yo sé que la persona va a responder con esas pautas? Además, está indicado en el artículo, en la resolución 2005 del 2003, que la carga es para levantamientos con las 2 manos. ¿Y cómo sé yo que la persona no levantaba con una sola mano, una de cada lado? Es decir, muchas cosas. Concretamente, la falencia de procedimiento de trabajo seguro, la falencia de capacitación, que es fundamental, y el hecho de no haber entregado por escrito los riesgos a la persona a la que estaba expuesto, era un problema grave. Sumado a eso, que cuando yo voy a visitar la fábrica, le pido que me haga ver la lista del personal empleado y le pregunto quién ocupaba el cargo, el puesto de este hombre, de que ya estaba, que había sido despedido. Y me hacen ver una persona, y yo verifico los datos, y estaba denunciado como expuesto al código 8004, que es posiciones forzadas, trabajo gesto repetitivo, extremidad inferior. Pero el anterior, que era la persona que demanda, no había sido denunciado. Por lo tanto, no se habían hecho los exámenes periódicos correspondientes. Entonces hay un combo de mal manejo de la cuestión ergonómica. ¿De acuerdo? Y a eso se suman otros aspectos más, como por ejemplo, cargas líquidas, establece la resolución 95, que cuando las cargas son líquidas debido al movimiento de la masa, el problema o los límites se modifican, y a su vez otro aspecto fundamental. La resolución 295 establece que es para posiciones firmes, de pie, con buen apoyo, y si usted está subiendo una escalera, ¿cómo se van a dar esas condiciones? Es decir, ustedes ven cómo por todos lados hizo agua el frigorífico en relación a este tema. Y él hizo referencia a que se habían mecanizado tareas, y yo mencioné, sí, existen tareas mecanizadas, ustedes han visto los videos de la parte del levantamiento de lo que es la parte sólida, pero el líquido lo manejaban de esa manera, y de hecho lo reconocían que así lo hacían. Entonces, con eso les resumo todo. En síntesis, persona que no se capacitó,
hace referencia a una tabla como defensivamente cuando la tabla es aplicada solamente a personas capacitadas, porque implica altura de inicio, distancias al cuerpo y toda una serie de cosas. No puede cubrirse con la tabla el hecho de que la persona estaba dentro de los límites tolerables. Sí, siempre y cuando haya sido capacitado, etcétera, cosa que no era. Entonces, a eso se suma el hecho de que no había sido denunciado expuesto al Código 8004 ante la RT, no se le hicieron los exámenes periódicos, que es la forma de detección temprana de las afecciones, que ustedes saben que es una forma muy efectiva en ergonomía. Se suma el hecho de que la carga era líquida, el hecho de que el lugar de apoyo era inestable, porque es ascenso por una escalera, y a todo ese gran combo se suma el hecho de que cuando hay tareas entre dos personas coordinadas, es muy difícil que una persona cumpla con la parte que le toque y no traslade una mala maniobra en un esfuerzo excesivo de la otra. Subir por una escalera con un tacho de 50 litros no es lo mismo que levantar una madera de 2 puntas en el suelo, en lugar firme, donde yo sé que los dos van a levantar la carga que corresponde. Si uno sube mal o sube antes, le está haciendo un cargo al otro enorme. Esto es la síntesis de la devolución del trabajo práctico. O sea, concretamente, acá el riesgo ergonómico fue mal manejado, incluyendo además el no cuidado de denunciarlo expuesto a riesgo ante la RT para que se hagan los exámenes periódicos. ¿Una duda? No, O no, sea, profe, por lo menos yo no. bien, lo que quise es que ustedes vean un caso en concreto, ¿no es cierto? Y acá tienen todo mi informe pericial, es bastante extenso, ¿no? Incluyo también, hice 2 respuestas a las impugnaciones, e hice una serie de otros comentarios más, pero lo sintético y lo importante es lo que les mencioné a ustedes. Pero concretamente, lo que quiero es que manejen situaciones prácticas de ergonomía. Ahí tienen un caso concreto. Bien, yo creo que más o menos el tema queda suficientemente claro. Obvio no es, porque yo estoy seguro que todo esto que... a mí me costó mucho tiempo de trabajo a lo largo de mi profesión ir manejando estos temas ergonómicos, resolviendo situaciones concretas. Por eso les pongo estos ejemplos como casos típicos, donde normalmente suelen haber falencias. En este caso, la persona que era responsable del servicio de higiene y seguridad era una persona con bastante antigüedad en la profesión y demás, y evidentemente cometió estos errores, ¿no? Que son un poco entendibles en cierta manera, algunos, no otros, ¿no? El código 8004, por ejemplo, me parece inconcebible, y la no capacitación me parece inaceptable. Pero el hecho de que se trabaje en zonas de riesgo y el hecho de que la tarea se haga manual, si él, por ejemplo, podría haber hecho lo siguiente, decir que en vez de subir con 50 litros, suban con 20 y hagan 2 subidas. Y la carga se divide en la mitad, en casi la mitad, y se modifica sustancialmente la cosa. Es decir, al problema ergonómicamente se lo puede manejar. No hay una gestión económica del tema. Profe, yo cuando era joven, chico, yo tenía 17, 18, trabajaba en el Reino de la Miel, en Helvética. Y teníamos una tolva que le teníamos que subir miel o propóleo y después llenarlo con una máquina que tenía 6 picos y cargaba los frascos con una cinta. Nosotros lo subíamos con una bombita. Tacho de 200, lo acercábamos con una zorra al lado de la tolva, una bombita y subíamos todo el líquido arriba. Era lento, pero lo hacíamos de esa forma. Le estoy hablando hace Bien. 25 años atrás, 30 años atrás. Es una de las propuestas que yo acá les hice al final, el manejar o sea, si no hacer un sistema mecanizado con una bombita, se puede perfectamente subir simple la maniobra. Entonces se la puede accionar manualmente. Es Es más, yo me decir, acuerdo que teníamos una que era a mano, que tiene el eso caño de 3 se cuartos, puede manejar y manualmente. Y usted puede exacto, perfectamente los 5 litros, a los 50 litros, verterlos sin ninguna dificultad. exacto, Es exacto. decir, el tema es de una solución relativamente simple. No requiere una mecanización compleja.
Así que bueno, yo digo que en ergonomía el gran tema es que ustedes aprendan a resolver casos prácticos. Estos temas prácticos a ustedes les sirven para, por analogía, tener otras situaciones y considerarlas. Yo les mencioné algunos casos, varios, durante la materia. Obviamente que no cubre la totalidad, ni yo puedo tener la totalidad de todos los casos, obviamente posible. Pero sí les pongo ejemplos concretos de situaciones de riesgos ergonómicos y cómo se deben encarar y qué falencias en este caso hubo. Así que creo que la materia, yo les había mencionado que lo más importante es resolver estas cuestiones en ergonomía, que es el tema, especialmente el levantamiento de carga. Es donde yo les dije que más se presentan problemas y es más relativamente fácil manejar. Está al alcance de ustedes. Les mencioné que algunos otros temas de ergonomía que tienen otra complejidad ya tienen que manejar los ergónomos y especialistas. ¿De acuerdo? Lo mismo que también si tienen que hacer un diseño de un sistema de incendio, no lo van a hacer ustedes. Es decir, la especialidad en higiene y seguridad no les da incumbencia en términos, digamos, de competencia para ustedes resolver cuestiones ergonómicas más complejas. Para eso hay especialistas. Pero todas las cuestiones de manejo de carga, sí. Y algunos temas relacionados con gestos repetitivos y demás, vinculados a problemas, supongamos, de nivel de actividad manual y demás también. Le dije que manejar el tema de la rotación, y el estar atento a lo que es la manifestación temprana, que es un aspecto fundamental. Si les di herramientas como para que ustedes puedan gestionar en ergonomía, en forma efectiva, el día de mañana como profesionales, con el respaldo teórico suficiente. Esa es la idea. En aquellas cosas en que se puede. Y en aquellas cosas que no, no hacer. Yo les mencioné, por ejemplo, que el tema del nivel de actividad manual y el gráfico ese es muy difícil poder hacerlo y que sea realmente representativo. Sí le da una pauta cualitativa de cómo interviene el esfuerzo y el nivel de actividad manual, y en los casos concretos les dije que, bueno, hay que actuar tratando de aumentar las pausas, generar condiciones de rotación de puestos, estar atento a las manifestaciones tempranas, pero es muy difícil resolver o realizar un estudio ergonómico como el de nivel de actividad manual, como para que el gráfico ese les dé realmente una referencia válida para decir hasta acá estoy bien, hasta acá estoy mal. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esto es, digamos, el objetivo de la materia. Que ustedes vean casos, los analicen y yo darles la respuesta. Creo que con esto, ustedes han visto este tema, está bastante clara la situación de cómo se debió gestionar el tema y cuáles fueron las falencias, ¿no? Así que, con esto es la devolución de este trabajo práctico. Pero no están ya de por sí, profe, por fuera de la normativa. ¿Cómo? ¿No están de por sí los trabajadores realizando un trabajo que está por fuera de la normativa? En el momento que están levantando, independientemente de que vamos a dividirlo a 25 kilos, aparte hay una resolución que habla de eso, que es la parte de transporte de cárnicos, que es la parte que afecta a los frigoríficos, la resolución 1320, donde habla y establece perfectamente justamente eso, que la cantidad de kilos a transportar, maniobrar o manipular son hasta 25 kilogramos, lo cual el resto debería ser realizado, si supera esto, con asistencia de medios mecánicos. Es lo que dice a grandes rasgos la resolución, ¿no? Pero es muy genérico eso, porque usted es lo mismo que me dijo en la impugnación. Me hizo ver la tabla y me dijo que hasta 25 kilos pueden levantar. Pero no es hasta 25 kilos sin límite, porque 25 kilos a cierta distancia del cuerpo, desde cierta altura de inicio hasta cierta altura. Si usted mira las tablas en la resolución 295 se va a dar cuenta que es un poco más complejo. Entonces eso se tiene que explicar, se tiene que capacitar, se tiene que explicar todo eso. Eso no estaba explicado, no estaba capacitada la persona. ¿De acuerdo? Sí, sí, se leyó eso, que había una... Bueno, entonces el tema acá es que el error era bastante amplio. No me puedo hacer la referencia a la cantidad de kilos, porque si la persona no mantiene la espalda recta, si no hace los movimientos sin giro de la cintura, todas las cosas que en capacitación ustedes vieron, si yo no me aseguro que la persona está capacitada en esos cuidados,
en este caso, de ninguna manera puedo pensar que estoy bajo los límites de control aceptable que debió haber tenido. Encima, no lo denunció como expuesto al Código 8004. ¿Es 8004 o 80.004, profe? 80.004, siempre digo 8004, es 80.004. Sí, sí. La tabla de codificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Había nombrado en las primeras clases. Este es lo que se llama el RAR, relevamiento de agentes de riesgo. Yo casualmente estoy haciendo en este momento el relevamiento de agentes de riesgo, y de acuerdo a una resolución nueva, que es la 81 del año 2019, al soldador que está en el ámbito de trabajo. Yo anteriormente en la empresa esta que soy responsable de higiene y seguridad, ponía que no había personal expuesto. Pero en esta resolución se ha incorporado al personal que realiza soldaduras por el hecho de que trabaja ante la presencia de radiación ultravioleta, como expuesto a un cancerígeno. Por lo tanto, lo estoy incorporando en el RAR como expuesto al código 90.004, que es expuesto a el ultravioleta como agente cancerígeno. Y tiene que tener el control de examen periódico correspondiente. Así que bien. Bueno, yo creo que este es el objetivo de la materia, ir hacia temas concretos, prácticos, lo demás, teoría, ya les di la referencia y demás, y en las clases anteriores he trabajado sobre estos temas. Así que me quedaba nada más que hacerles esta referencia concreta, y en este caso, para que ustedes vean como un ejemplo concreto, todos estos puntos. Acá se suman todos. Inestabilidad de lugar de apoyo, porque escalera, maniobra coordinada, que es más difícil de asegurar que se cumplan los aspectos que se deben cumplir, no capacitación, no entrega por escrito los riesgos, artículo 113, sin protocolo de procedimiento de trabajo seguro, con carga líquida, que es más inestable. Es decir, todos estos aspectos, más el código 80.004 que no fue denunciado, constituyen falencias en materia de ergonomía, que evidentemente hacen inculpable a la empresa en materia de la enfermedad profesional que esta persona tuvo, y que por supuesto tendrán que pagar. Profe, yo tengo una consulta con eso, porque teníamos una duda con mis compañeras. El 80.005 es de miembros inferiores. ¿No Sí. estarían implicados en este tipo de tarea? En el momento de que levantan la... El tema normalmente de miembros superiores y miembros inferiores, el tema, o sea, está más desarrollado así, va a tener problemas en sistemas de cervicalgia o problemas lumbares, producto de más accionar de la parte inferior o superior. Para mí realmente no es tan claramente definitoria esa referencia, y yo en lo personal le diría que lo más importante es preguntarle a las personas si tienen o no tienen lumbalgias o dolores o problemas. Esto es un complemento legal de examen periódico, que sirve y es muy útil, por ejemplo, en ruidos, en contaminantes químicos. Pero en este caso, con esa división de miembros inferiores y miembros superiores, en lo personal, yo no estoy muy convencido de qué manera sirve a un médico controlar. Pero al menos al médico, seguramente el médico le va a preguntar, ¿tiene dolores, tiene molestias, tuvo alguna vez molestias? Lo primero que va a preguntar. Cosa que también lo ¿Cómo pueden hacer aplicaría la zona de la rodilla, profe, el tema de los miembros inferiores? Bueno, pues digo, está el tema de las rodillas, también está la lumbalgia también, es decir, para mí el tema de esa separación... Se interpreta que obviamente que los miembros superiores o la parte del tronco para arriba es la que más perjudicada puede salir, pero como decía mi compañera, estaba la duda de que si la parte inferior también incluiría, independientemente que a lo mejor iba a ser menos o leve la afección que podía presentar en cuanto a las rodillas, ¿no? Nadie le va a hacer una... para mi modo de ver, tiene una cierta dificultad de distinguir claramente cuando es uno y otro. Ahora, aunque lo denuncie por uno o por otro,
el médico, ante un riesgo ergonómico, le va a hacer consulta, le va a preguntar qué tipo de tarea, y él entonces va a ver qué tipo de estudio va a hacer. ¿De acuerdo? Ese es un tema que nosotros, tema técnico médico, pero lo primero que hace es la parte clínica, preguntarle, ¿tuvo problemas, tuvo dolores? Y eso ya hace saltar cualquier situación que haya presentado la persona. Sí, Así sí, que es bueno, claro. Y con respecto al DAM, estaba realmente en zona peligrosa el que ataba los chorizos. bueno, ese sí, ese estaba ante otro tipo de riesgo, ¿cierto? Que al solo verlo yo me di cuenta que ahí lo que menos haría es rotación de puestos, no esperaría que tenga una manifestación temprana. Yo haría rotación de puestos, o en fin, no, tener una persona, como yo les mencioné el caso de Coca-Cola, que poniendo tapitas todo el día, esa persona que estaba haciendo chorizo todo el día, evidentemente va casi seguro hacia un problema de tendinitis. Ahí tienen otro ejemplo de cómo se puede actuar con criterio y fácil, y no hace falta nada más, no hace falta hacer ningún estudio, ni curva, ni nada. Solamente el haber visto ustedes cómo estaba trabajando esa persona, que hacía fuerza, porque cada apriete de fuerza, que además el nivel de actividad manual era muy alto, y si usted suma mucha actividad manual con fuerza, está en la curva sabiendo que está complicada. Y ahí no hacía falta nada más. Ahí hacía que pausar, hacer rotaciones, estar atento a la manifestación temprana, etc. Así que bien, creo que con esto les hice el tratamiento de un caso práctico concreto que les va a entender, permitir entender otros, y la idea es esa, ¿no? Así que bueno, entonces haríamos lo que les dije, similar a la otra materia. Yo después les voy a enviar también un mail en esta para que me den me hagan el informe que les pedí anteriormente, que me den la confirmación de que entregaron todo el TP, ¿no es cierto? Les voy a dar hasta el lunes para que aquel que no lo entregó me lo informe recién ese día. Cuando me lo informen, ya infórmenmelo como entregado o no. Y insisto, la información entregado, yo asumo que ustedes han hecho el control. Después yo igual verifico, obviamente, pero asumo que el control lo han hecho. Y por otro lado, también les remitir la planilla de la primera parte para que la vean. ¿Cómo sería eso? Yo no estuve en la clase anterior. Ah, bueno. La cuestión sería así. Yo le voy a enviar un mail que va a decir control, entrega, TPS ergonomía. Se refiere a todos los TPS de ergonomía. Independientemente del control que yo tengo, porque ustedes lo enviaron y yo los archivo, los integro y tengo mi control y demás, yo les voy a pedir, como elemento extra, que ustedes hagan su propio control y me confirmen, contestándome el mail, confirmo haber entregado todos los TP. Ya sea que lo hayan entregado él, ¿Se los debo otro adjuntar? integrante del grupo, o el otro integrante del grupo puede estar presente todavía o puede haber dejado la materia, pero lo que ustedes tienen que asegurarse es de que haya sido entregado y que ustedes, cada uno de ustedes, haya cumplido con la entrega de todo. Entonces, me responde eso se lo respondemos, profe, eso se lo respondemos el lunes recién, ¿no? Eso me lo pueden responder el lunes, seguro. Yo a partir del lunes es que voy a tener confirmado eso. Si el que ya entregó todo, por supuesto, me puede contestar a partir de ahora. Pero tienen tiempo hasta el lunes. Entregan, me confirman ¿Se me debe eso. adjuntar todos los trabajos a ese mail? No, no hace falta que me los adjunten. Simplemente que me confirmen que han hecho el control propio ustedes. Es decir, si ustedes han participado en otro grupo, asegúrense que la otra persona, que además fue la persona en enviar el informe, lo haya enviado y que ustedes hayan integrado el grupo y demás. Es decir, es un control que les pido que ustedes lo hagan y me confirmen diciendo simplemente, confirmo haber entregado todos los TP, nada más. ¿De acuerdo? Me refiero, esto va dirigido a la alumna que preguntó porque no había estado en la clase anterior. Los que estuvieron en la clase anterior, no creo que haga falta aclararles nada. ¿De acuerdo? No, profe, quedó claro. Bien, bárbaro. Después Solo también de buena fe. Solo de buena Exacto, fe. exacto, por supuesto. Es lo que les pido, y que hagan ese control para tener más facilidad
en el control final que tengo que ya hacer para dar por informado la regularidad y demás. Así que, bueno, hasta el lunes, ya el lunes tendríamos todo resuelto y cerrado para yo tener claro quiénes son los que van a poder estar regularizados, ¿no es cierto? Ya para el final. ¿Bien? Listo, profe. Nosotros cerramos ya acá, ya terminamos con la cursada en el sentido de que no hay más que hacer nada, ¿no? Miren, yo en principio lo estoy dando a esto como cierre. Me estoy anticipando, sobre todo en la parte del control. Mientras queden clases, vamos a seguir tomando clases, ¿no es cierto? Eso, Sí. pero en mi anticipo, digamos, yo creo ya haber logrado, digamos, los objetivos que me he planteado. Quiero en la parte administrativa también resolver. Por eso he dedicado un poco a esto como cierre. Si bien las clases continúan, ¿no es cierto? Sí, nos seguimos conectando igualmente, pero es como que ya le damos un cierre a las dos materias, ¿no? Listo, cualquier cosa utilizaremos las otras clases para sacarnos dudas, consultas, recalcar nuevamente lo que hicimos. Puede ser, exactamente. Pueden revisar el material, ver si tienen alguna duda, en fin. Listo, profe. A ese objetivo. Bárbaro. Yo después les envío un mail que les dije. ¿Comentó algo de los finales? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo toma los finales? No he comentado, pero para eso hay tiempo. Yo preferí en este caso cerrar este tema administrativo vinculado con el tema de control de trabajo práctico y completar el ejemplo la devolución, y de lo otro ya lo comentamos después con Matías. Dale, profe. Bárbaro. Muy bien, buena semana, y después le envío los mails que les di. Perfecto, profe. Buen fin de semana. Tenemos que esperar ese mail que manda usted para contestarlo. Exactamente, y también le voy a enviar el mail con la planilla que informé en la clase pasada, el cuatrimestre pasado, para que la vean. Cualquier duda individual, cada uno contestando ese mail me dice, yo tengo algo que aclarar o no, o todo ok, ¿de acuerdo? El que tenga todo ok no le contesta nada, profe, y el que obviamente tenga alguna duda sí le contesta el mail. ¿Te parece? Mira, yo le diría preferiblemente que pongan todo, recibido, todo bien. Ok, listo. Recibido, para que no quede la duda de si vieron el mail o no lo vieron el mail. Perfecto. Bien, profe, listo. Y aparte después la enviaré también el mail para que den la asistencia, que eso es otra cosa. Es el tercer mail. Claro. Después lo vamos tranquilos y se lo envío. Bárbaro. Buena semana. Gracias, profe. Igualmente para usted. Igualmente, nos vemos. Buena semana. Gracias. Chau. Nos vemos.